Buenas tardes, gracias por venir. Antes de ceder el micrófono y entrar en materia, quisiera ser congruente con lo que hemos estado luchando y dedicar la presentación a una compañera que falleció hace un mes, Angélica Ortiz. Ella fue víctima de feminicidio aquí en Nuevo León. Fue asesinada por su pareja en la primera semana de julio de este año, hace un mes. Ella fue parte de los jóvenes y de las jóvenes de los que habla este libro, de los que salieron a la calle en 2010. Creó Itinera, un museo de derechos humanos aquí en Nuevo León. Ese fue egresada del TEC y también era presidenta de la organización Puertas Abiertas, que atiende a personas con discapacidad, y fue víctima de feminicidio hace un mes aquí en Nuevo León. También dedicarlo a 5 personas: Mile Virginia Marín, Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Negrete, la activista y defensora de derechos humanos en Veracruz, Nadia Vera, y el compañero fotoreportero Rubén Espinosa, torturados y ejecutados el fin de semana pasado en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Estamos consternados, estamos dolidos, pero de pie, y para ellos les pido un minuto de aplausos. Gracias a la señora Cristina, porque sin su apoyo invaluable estas páginas no hubieran salido a la luz. Muchas gracias. Los esfuerzos que hagamos para llevar este libro a la mayor cantidad de lugares posibles no son para acumular riquezas. Todos sabemos que nadie se hace rico vendiendo libros. Bueno, algunos sí. Jordi Rosado. O Harry Potter. Es para que podamos seguir teniendo al menos la mínima cantidad de recursos para poder seguir actuando dentro de las organizaciones, ¿sí? Para eso también se creó. Pero bueno, cuando estábamos en 2010 y 2011 y nos preguntábamos qué hicimos mal, decíamos, nos íbamos hacia atrás y tratábamos de buscar en la historia reciente de Nuevo León cómo era o qué había pasado, ¿no? Pero resulta que no había información, no había libros, o eran muy pocos, o si queríamos saber los testimonios de gente, pues tardábamos mucho en encontrarlos. Por ahí están los excelentes libros de Sandra Arenal, en fin, hay muy pocos. Y entonces esa fue una de las cosas que dijimos en su momento, en 2010 y 2011, nosotros no vamos a cometer ese mismo error, tenemos que ir documentando lo que estamos haciendo. Como dice David Carrizales, que también nos hizo el honor de hacer el prólogo, creo que es necesario que no sea solamente uno, sino que sean muchos, decenas de personas las que escriban lo que pasó en este año, si quieren como narrativa, como crónica, pero también como ficción si quieren, pero que sepamos todo lo que pasó en estos años, y no nada más aquí, sino que también sepamos la heroicidad de las gentes en el ámbito rural, como aquí está una extraordinaria guerrera coral, gracias por venir. También en el área rural existen heroínas y héroes. Y nos concentramos todos viendo aquí lo que pasa en el área metropolitana. También tiene una temporalidad, porque teníamos que darle una. Como bien dijo Leti, el narco ya estaba ahí, ¿no? 2007, 2008, 2009, el narco ya estaba ahí, pero fiel a sus códigos, no quería que se supiera, en fin. Pero bueno, viene un quiebre, ¿no?, con la guerra con el narcotráfico, y en 2010 empieza una violencia brutal, pero la gente, y es una de las cosas que tratamos de poner en el libro, que la gente no reaccionaba, que la gente decía, es allá, es en Juárez, es en Reynosa, y no reaccionaba. Y luego cuando venía más cerca, es entre cholos, es entre pandilleros, y no reaccionaba.
Fue hasta que la unidad Néctar Urbano 4 del Ejército Mexicano asesina a Jorge y Javier en las puertas del TEC que la gente se siente ya tocada, porque se tocan símbolos, ¿no? Se tocan estudiantes, fue en las puertas del TEC, y en ese momento como que fue un balde de agua fría y mucha gente dijo, ya no estamos seguros en ningún lado. Entonces por eso tiene esa temporalidad de 2010 a 2013. Bueno, en 2013 todavía no queríamos cerrarlo porque si no, lo tuvimos que cerrar porque si no nunca íbamos a acabar. Pero también hay que decirlo, hubo gente que reaccionó a la inversa, ¿no? Con lo que yo llamo el chip regio, y que es un pequeño ensayo que está aquí, que es una provocación, lo acepto, es una provocación, pero tenemos material para esa provocación. Entonces, pero hubo gente que en 2010 reaccionó a la inversa, que incluso llegó a decir, no es tan grave, Jorge y Javier son foráneos, entonces no es tan grave. Eso llegaron a decir. Y que incluso ejecutivos de empresa dijeron, los soldados están haciendo su trabajo, no importa si eran estudiantes o no, están haciendo su trabajo, entonces no importa. Todo eso es lo que tratamos de poner aquí, porque no solamente tenemos que poner las cosas buenas, no tenemos que hacer una epopeya, tenemos que tratar de dar un testimonio lo más apegado al periodismo, porque no es una verdad histórica, naturalmente, pero a lo mejor sí a una versión periodística. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, pero también dentro de esos años son muchas los movimientos. Entonces rompemos otro mito, que en Nuevo León somos apáticos. No es así, hubo muchos movimientos y al menos hubo dos que estuvieron a punto de doblar al sistema, tres, perdón. Uno fue en 2011, cuando las víctimas de la guerra salen a la calle. No fue suficiente. Recordamos las movilizaciones cuando vino la caravana de Javier Sicilia, recordamos las movilizaciones por el Casino Royal, pero no fue suficiente. Las autoridades maniobraron y lograron salir adelante de eso. Después, en 2012, con el Chapulinazo, estuvimos a punto de lograr doblar al sistema. ¿Por qué? Porque lo que hicieron Dinora Cantú e Ivonne Garza al ampararse y decir, tenemos derecho a que no te vayas de tu puesto para el que fuiste elegido, si ellas ganaban, entonces eso se iba a replicar en otros estados de la República y los partidos se hubieran quedado sin candidatos. Entonces, a pesar de que ellas tenían una razón legal muy poderosa, el sistema todo se puso de acuerdo para que no ganaran, porque ese era el riesgo. Y la lucha heroica de la pastora, cuando Natividad González Parás dice, órale, que se haga ese estadio ahí, entonces empieza la resistencia. La resistencia logró que se tardaran 5 años en empezarse a construir ese estadio. Y solamente se empezó a construir porque ellos dijeron, no, pues ahora se hace a pesar de que hubo momentos en los que se detectó que las coordenadas que decía el permiso que dio la Cámara de Diputados, el Congreso local, estaban equivocadas y ponían ese permiso en Cadereyta y no en Guadalupe. A pesar de errores tan grandes como ese, que hubieran echado para abajo el permiso, los diputados dijeron, no, pues nos ponemos de acuerdo, hacemos una fe de ratas, y ya pasa. O sea, ese fue el grado por el que ganaron, si no hubieran ganado. Todo eso está acá, lo más resumido posible, lo más, no digo ameno, pero sí lo más ligero posible, porque tampoco se trata de que nos metamos a cuestiones ideológicas. Sí, si quieren lo hacemos, pero en otro libro, ¿no? O en otro lado. Porque, como bien me mencionó una maestra de la Autónoma en una de las presentaciones, creo también que el sujeto social actual de la revolución, hablando de teoría, es la sociedad civil, algo bien difuso, algo que no sabemos qué es, y ya no es el proletariado como era hace 20 años a lo mejor, o es otro tipo de proletariado a lo mejor, en fin, no queríamos meternos en ese tipo de cosas, no porque no las creamos importantes,
sino porque las y los jóvenes actualmente tienen otra dinámica de pensamiento, tienen otra dinámica de información. Ahora tienen que aprender ya no tienen que aprender, ahora tienen que aprender a aprender por el cúmulo de información que existe. Tomamos el teléfono y podemos saber lo que queramos, sin saber si lo que dice ahí en internet es real o no es real. Pero bueno, podemos accesar a esa información. Entonces, todas estas dinámicas están cambiando y también utilizamos las redes sociales. Menciono muy levemente el caso de Reynosa Follow, que es un canal, un tag de internet, de Twitter, donde ellos, en Reynosa es imposible hacer activismo. En Tamaulipas, de hecho, es imposible hacer activismo. Entonces ellos lo que hacen en enero del 2011 es de 2010, enero-febrero, es crear este canal e ir alimentándolo de manera que entre ellos se avisan dónde hay balaceras, dónde está pasando esto, etcétera, etcétera, y se llega a convertir en el canal de mayor confianza entre la población y en el canal que los periodistas, las y los periodistas tienen que tomar como referencia, porque tampoco se puede hacer periodismo en Tamaulipas. Entonces, las redes sociales sí funcionan. Incluso una diputada, Carolina Garza, quiso meter una iniciativa con el pretexto del ciberbullying, quiso meter una modificación legal para tipificar ese delito, pero iba más allá. Ella decía que se convertía en una mordaza a la libertad de expresión. Incluso decía su iniciativa que para no nada más eran los medios electrónicos, sino también para los medios impresos. O sea, era una mordaza totalmente. Y lo que hicimos fue crear una campaña entre muchas y muchos en redes. No necesitamos salir a la calle. Fue el simple poder de las redes locales, luego las nacionales, luego las internacionales, donde estábamos diciendo Nuevo León está contra la libertad de expresión. Y se logró tumbar esa iniciativa. O sea, a pesar de todo, el Congreso sí la aprobó, pero el escándalo fue tan grande en ese momento que Rodrigo Medina increíblemente tuvo que vetarla y no pasó. Entonces, en fin, son muchas historias, muchas herramientas, de muchas cosas que ojalá sirvan como motivacional, pero no como los libros de César Lozano, sino como que las y los jóvenes, que nos ha pasado el 20 de noviembre, que hicimos la marcha, que salió más gente de la que nunca hubiéramos imaginado, que se acercaron muchos jóvenes y lo primero que te dicen es, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde? Entonces, pues mira, aquí está una historia, ¿no? No es un manual, pero pues aquí hay como que experiencias. Entonces, y el otro punto, pues es irlo documentando. Por último, rescato al final lo de que una cosa es lo legal y otra lo legítimo. Que pasar de la legalidad al derecho puede iniciar con un honesto ya basta. Y lo ejemplifico con dos embajadores mexicanos. Uno es Gonzalo Martínez Corbalá en el Chile de Pinochet durante el golpe de Estado, y el otro es Gilberto Bosques, embajador en Francia, cuando la Alemania nazi estaba invadiendo toda Europa. Ellos pasaron de la legalidad, las reglas de ese Pinochet, las reglas de ese Hitler, eso era lo legal, pasaron al terreno del derecho, a lo legítimo, y ayudaron a miles de personas a escapar de la muerte, tanto a manos de los nazis como a manos de los chilenos, o de algunos chilenos. Entonces, ejemplos tenemos, y si las leyes no son justas, no recuerdo si quién lo dijo, creo que Gandhi, si no son justas, nuestro deber es desobedecerlas o crear nuevas. Muchas gracias.